Bendice, Señor, este siervo tuyo. Si hay algún pecado en mi vida, Señor, oculto, te pido perdón públicamente, Señor. No quiero ser obstáculo a tu palabra, no quiero ser obstáculo a ti, Señor Jesús, porque dura cosa es pelear contra el aguijón. En tu nombre, mi eterno y soberano Dios, utiliza estos labios y háblanos, Señor, porque necesitamos tu divina palabra. Aleluya. Los deportes desde el punto de vista bíblico. A raíz de que somos campeones del Campeonato Nacional de Fútbol, los Leopardos de Bucaramanga, mi ciudad, el Señor colocó en nuestros corazones, con el hermano David, de tocar este punto el día de hoy. Los deportes desde el punto de vista bíblico. 1 Corintios 9, 24, 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire. No, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Estimados oyentes, surge una pregunta. ¿Es impropio competir en deportes? En un día soleado, dos hombres de mayor edad se sientan en el parque para recrearse con un juego de mesa. Cerca de ellos se escuchan los gritos y el corretear de niños que juegan a alcanzarse al juego que conocíamos como la lleva. No muy lejos, un grupo de jóvenes se divierten jugando al baloncesto. Sí, estimados oyentes, todos los días vemos a nuestro alrededor a jóvenes, mayores de edad, ancianos, etcétera, 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 que disfrutan y participan en deportes sanos. La mayoría trata de jugar lo mejor posible. Quizás usted que me está escuchando también. Podría decirse que estas formas de competir son impropias. Muchos cristianos tienen presente la exhortación del apóstol Pablo en Gálatas 5:26 sobre no andar promoviendo competencias unos con otros. Es incorrecto, entonces, que los cristianos compitan en deportes y juegos recreativos. Dicho en una palabra enfática y tácitamente, no, no. ¿Por qué? Antes de contestar esta pregunta, vamos a echar un vistazo a la historia de los deportes y los juegos. Los deportes y los juegos se pierden en los orígenes de los tiempos y han sido una realidad constante de la historia, incluso de la historia del pueblo de Dios. Ejemplo, la palabra pelota aparece en la Biblia. En Isaías 22:18,
donde se da el veredicto de Jehová Dios contra los hombres inicuos, se dice: los envolverá apretadamente como una pelota. Algunas pelotas modernas, como las de golf y béisbol, todavía se hacen arrollando apretadamente ciertos materiales. La versión francesa solo traduce este versículo de Isaías 22:18 como: te lanzará como pelota. Para que esta analogía tuviera sentido y significado para los lectores u oyentes de la escritura, era necesario que las personas de aquel tiempo conocieran las pelotas o los balones. Por otra parte, la Biblia menciona la lucha del patriarca Jacob con el ángel. De este relato podría concluirse que Jacob tenía cierta práctica, pues la lucha se prolongó varias horas y no se encontró perdedor. Génesis 32, 24, 26. Algunos eruditos opinan que este relato sugiere que Jacob conocía reglas de lucha. Parece que a los israelitas también les gustaba el tiro con arco, otro deporte que exigía práctica y destreza. 1 Samuel 20:20, Lamentaciones 3:12. Los hombres de la antigüedad también se ejercitaban y entrenaban para otra actividad atlética, las carreras. 2 Samuel 18, 23, 27, 1 Crónicas 12:8. Los juegos de pasatiempos, como los de preguntar con misterio, también eran muy populares y gustaban muchísimo. Quizás el ejemplo más notable sea el de el enigma que Sansón propuso a los filisteos, Jueces 14, 12, 18. En las escrituras del Nuevo Testamento se recurre a veces a deportes y juegos para hacer metáforas sobre la vida cristiana. Por ejemplo, en 1 Corintios 9, 24, 25, Pablo hace alusión al enérgico entrenamiento al que se sometían los atletas y lo relaciona con el autodominio y el aguante que necesitan los cristianos al correr con paciencia el camino nuevo y vivo. Hebreos 12, 1, 2. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Además, se ve con claridad que Dios, nuestro Padre, dotó a gran parte de su creación con una vena lúdica, pues tanto el hombre como los animales dedican tiempo al juego. Job 40:20, Zacarías 8:5. Miremos cuando la competencia se sale de proporciones. ¿Qué quiso decir entonces el apóstol Pablo cuando exhortó a sus compañeros cristianos a no promover competencias unos con otros? Gálatas 5:26. La respuesta se halla en el contexto. Antes de dar este consejo, Pablo les dijo que no se hicieran ególatras o vanagloriosos, o como lo expresan otras traducciones de la Biblia, que no se hicieran jactanciosos, buscadores de triunfos pasajeros, ansiosos en destacarse en buscando gloria y honor, ya que en los días de Pablo
era común que los atletas buscaran fama, buscaran gloria. Del mismo modo, en el mundo presuntuoso de nuestros días, cada vez más atletas alardean y se vanaglorian de sus actitudes, fomentando el culto a la personalidad y buscando que las personas se vuelvan fanáticas o hinchas extremas para que los vanaglorien o alaben. Algunos incluso humillan a los demás, atacándolos porque no pertenecen a su hinchada, equipo o gusto por su ídolo deportivo. Acusar, zaherir o usar lo que ellos usan como lenguaje basura o vulgar está convirtiéndose rápidamente en una costumbre. Estas acciones incluyen expresiones de algarabía, promoviendo y propiciando lo que Pablo menciona al final de Gálatas 5:26, la envidia, egoísmo y competencias. Las peores consecuencias de la competencia desequilibrada son las peleas entre barras fuertes que generan heridos y muerte. Pensemos en el encuentro de los hombres de Saúl y de David en Gabaón, cuando Abner y Joab acordaron que se levanten ahora los jóvenes y compitan. Segunda de Samuel 2:14-32. Al parecer, el relato se refiere a una especie de encuentro de lucha. Cualquiera que haya sido la competencia, esto degeneró en una feroz batalla sangrienta. Miremos el punto de vista equilibrado. Los deportes y los juegos deberían ser reconfortantes, no desalentadores. Podemos lograrlo manteniendo las cosas en su justo punto de vista correcto, recordando que nuestra valía ante Dios y nuestros compañeros nada tiene que ver con las habilidades, capacidades o destrezas en los deportes o los juegos. Sería tonto permitir que nos embargaran sentimientos de superioridad por nuestras habilidades físicas o mentales. Por eso, para no provocar la envidia de los demás, evitemos la tendencia mundana incorrecta de llamar la atención a uno mismo. El amor no se vanagloria. Primera de Corintios 13:4, Primera de Pedro 2:1. Y aunque es razonable esperar que haya emoción y manifestaciones espontáneas de entusiasmo, o que se hagan elogios a los compañeros de equipo, no debemos dar rienda suelta a emociones perturbadoras ni hacer fanfarronadas. Nunca valoremos a los demás por sus habilidades, capacidades o destrezas en los deportes y los juegos. Tampoco hay razón para que nos sintamos inferiores si carecemos de ciertas actitudes. Preguntamos, ¿quiere decir esto que es incorrecto llevar o alcanzar una puntuación total o completa? No necesariamente, pero debemos recordar que todos los juegos en realidad son intrascendentes, que el verdadero valor de las personas no estriba en sus habilidades deportivas. En los encuentros por equipos, algunos acostumbran intercambiar jugadores a fin de que no gane siempre el mismo equipo. Los cristianos hemos de recordar que, si bien la Biblia habla de los deportes y los juegos,
solo los menciona como entretención momentánea, pasajera, y no como acciones duras y fuertes que se cruzan compitiendo con furor. Y sería un error concluir que la sola mención de competencias fuertes constituya una aceptación de tal manifestación de violencia urbana. 1 Corintios 9:26, Salmo 11:5. Cuando ver deportes o participar en ellos compromete nuestra vida cristiana, nuestro tiempo de dedicación al hogar o la asistencia regular a los servicios, sería sabio detenernos a pensar que el enemigo puede ganarnos terreno o podríamos ponernos en mala situación al dejarnos dominar de ellos. 1 Corintios 6:12 dice: todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Además, Pablo aclara que el entrenamiento corporal no es provechoso, para poco sirve, pero la devoción piadosa es provechosa para todas las cosas. 1 Timoteo 4:8. Por lo tanto, si se mantienen en su lugar apropiado, los deportes resultan placenteros y reconfortantes. La Biblia no condena todo tipo de competencias. La Biblia condena aquella que promueve vanidad, rivalidad, egoísmo, envidia o violencia extrema. Preguntémonos, ¿qué deberían saber los hijos de Dios, los cristianos, sobre los deportes? Los deportes te pueden beneficiar o perjudicar. Todo depende de cuáles te gusten, de la actitud que tengas cuando los practiques y de cuánto tiempo les dediques. Hacer deporte es bueno para la salud. La Biblia reconoce que cuidar el templo de Dios, nuestro cuerpo, no solo incluye practicar deporte, sino mantener una clara idea sobre consumo de alimentos y bebidas sanas y nutritivas. 1 Pedro 1:13-25. Por eso, estén atentos y piensen bien lo que van a hacer para que siempre hagan lo correcto. Y confíen plenamente en que Dios los tratará bien cuando regrese el Señor Jesucristo. Ustedes, antes de que conocieran la buena noticia acerca de Jesucristo, hacían todo lo malo que querían. Pero ahora deben obedecer a Dios en todo, como buenos hijos. Así que no hagan lo malo, sino manténganse apartados del mal, porque Dios los eligió para ser su pueblo. En la Biblia, Dios nos dice: yo soy un Dios diferente a los demás, por eso ustedes deben ser diferentes a las demás naciones. Dios es un juez que no tiene favoritos, y será Él quien decida si merecemos ser castigados o premiados, según lo que cada uno de nosotros haya hecho. Así que, si ustedes dicen que Dios es su Padre, deben honrarlo en este mundo todos los días de su vida, porque Dios los libró de ese modo de vida que es poco provechoso y que ustedes aprendieron de sus antepasados. Y bien saben ustedes que, para liberarlos, Dios no pagó con oro y plata, que son cosas que no duran. Al contrario, pagó con la sangre preciosa de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, fue ofrecido como sacrificio, como un cordero sin ningún defecto, sin mancha. Esto es algo que Dios había decidido hacer desde antes de crear el mundo. Y Cristo apareció en estos últimos tiempos para bien de ustedes.
Por medio de Cristo, nosotros creemos en Dios, quien lo resucitó y le dio un lugar de honor en su reino. Por eso hemos puesto nuestra confianza en Dios y estamos seguros de que Él nos dará todo lo que ha prometido. Ahora ustedes obedecen el verdadero mensaje de Dios y Dios los ha limpiado de todo pecado para que se amen unos a otros sinceramente como hermanos. Así que ámense mucho unos a otros con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Dios les ha cambiado su modo de vivir. Es como si ustedes hubieran vuelto a nacer, no de padres humanos que finalmente mueren, sino gracias al mensaje de Dios. Y es que ese mensaje da vida y nada puede destruirlo. Pues la Biblia dice: todo ser humano es como la hierba y su grandeza es como las flores. La hierba se seca y las flores se caen, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Hacer deporte nos ayuda a mantenernos activos, dice un joven líder de la iglesia. Es mucho mejor que quedarse en casa jugando a los videojuegos. Los deportes promueven el trabajo en equipo y el autocontrol personal. No confundir con dominio el fruto del espíritu, no. La Biblia usa un ejemplo basado en los deportes para enseñar algo interesante, el cual tomamos como texto base al principio de la enseñanza. Dice así: los corredores en una carrera todos corren, pero solo uno recibe el premio. Todo hombre que toma parte en una competencia ejerce disciplina y control en las cosas. 1 Corintios 9, 24, 25. ¿Qué aprendemos? Aprendemos que hay que saber controlarnos y cooperar con los demás del equipo para seguir las reglas de un deporte. Una muchacha joven que forma parte de la iglesia central en una ciudad importante en Colombia opina igual. Dice: los deportes me han enseñado a colaborar y comunicarme con los demás. Practicar un deporte puede ayudarnos a hacer amigos. Las actividades deportivas unen a los seres humanos. Un chico llamado Juan, miembro de la obra social en un barrio, dice: la competitividad forma parte de casi todos los deportes, pero si te centras en pasarlo bien, es una buena manera de relacionarnos con tus amigos. ¿Cuáles serían los probables contras? El tipo de deporte. La Biblia dice: Jehová mismo examina al justo, así como al inicuo, y odia a cualquiera que ama la violencia. Salmo 11:5. Algunos deportes son muy violentos. Por ejemplo, una joven líder dice: el objetivo del boxeo es golpear al contrincante hasta dejarlo fuera de combate. Los cristianos no peleamos, así que no deberíamos entretenernos viendo cómo otros lo hacen, maltratando con ensaña al contrincante por ganar o amasar los espectadores. Sumas de dinero en apuestas. Piensa en lo siguiente: ¿has visto o practicado algún deporte violento y te has justificado pensando que no por eso vas a tener un comportamiento agresivo? Entonces, recuerda que el Salmo 11:5 dice que Jehová condena a la persona que ama la violencia, no solo a la persona que es violenta. Nuestra actitud o tu actitud
La Biblia dice: no hagan nada por rivalidad ni orgullo. Sean humildes y cada uno considere a los demás como más importantes que a sí mismos. Filipenses 2:3. Es normal que haya algo de competitividad cuando dos equipos se enfrentan sin sentimientos animosos de extrema rivalidad. Pero si queremos ganar a toda costa, no importando las consecuencias, el juego deja de ser divertido. Un muchacho llamado Brian practicaba baloncesto. Los creyentes jóvenes de vez en cuando dice: es muy fácil que sientas un espíritu competitivo. Cuanto mejor deportista seas, más tendrás que esforzarte por ser humilde. Piensa también en lo siguiente: jugamos al fútbol todas las semanas y a veces nos lesionamos. Reconoce un joven que se llama Fermín. Teniendo esto en cuenta, preguntémonos: ¿qué factores aumentan el riesgo de lesiones? ¿Qué puedo hacer para reducir ese riesgo? El tiempo que le dedicamos. La Biblia dice que nos aseguremos de las cosas más importantes. Filipenses 1:10. Tenemos que establecer nuestras prioridades. Las cosas espirituales deben ser lo primero. Recordemos que en la mayoría de los casos, practicar o ver algún deporte puede tomar horas. Una chica en norte de Santander dice: a menudo discutía con mi madre por el tiempo que pasaba delante del televisor viendo deportes, cuando podía estar utilizando mejor ese tiempo. Dar demasiada importancia a los deportes es como poner demasiada sal a la comida. Pensemos lo siguiente: escuchamos a nuestros padres cuando te dicen que te pongas prioridades. Una joven explica: cuando mis hermanos y yo no hacíamos las tareas importantes por estar viendo deportes, mi madre nos recordaba que a los jugadores les iban a pagar igual, los viéramos o no los viéramos jugar. Entonces nos preguntaba: ¿pero quién le va a pagar a ustedes? Lo que quería decir era que los jugadores ya tenían trabajo, pero que si nosotros no cumplíamos con nuestras tareas y responsabilidades, no nos podríamos mantener en el futuro. Básicamente, mi madre nos decía que ver o practicar deportes no debía ser lo más importante en nuestra vida, sino que era solamente un pasatiempo temporal. Entonces, ¿cómo mantener los deportes en un lugar apropiado? Cuando una persona participa en sus deportes favoritos, se siente animada al ver la destreza o el aguante con que su cuerpo responde. Dios nos creó para que disfrutásemos de la actividad física, y puede ser que incluso sean más los que disfrutan de ver jugar a otros. Así que, como muchas otras cosas, los deportes son buenos cuando se mantienen en el debido lugar. Veamos una ilustración. Cuando las personas van a la playa para gozar del sol, ¿qué sucede si pasan demasiado tiempo expuestos a los rayos solares? Sencillamente les salen dolorosas ampollas que estropean la diversión y hasta suponen serios peligros de cáncer en la piel. Algo parecido ocurre con los deportes. Son buenos en cierta medida, pero podrían llegar a perjudicar si se abusa de ellos. Los deportes pueden relajar y divertir, pero no deberíamos ser un fin en sí mismos.
no producen satisfacción verdadera ni felicidad duradera. Lamentablemente, hay veces que la gente no se da cuenta de ello hasta que sufre una tragedia. Todos mis trofeos y mis medallas no tienen ninguna importancia, afirmó Mary Wexeter, la atleta que se tiró desde un puente y quedó paralítica. He aprendido muchas verdades acerca de la vida, comentó ella. Una es que la verdadera satisfacción no se alcanza por los medios que tantas personas siguen en su lucha por la perfección y el logro personal destacado, aventajando a los demás. Yo no me sentí satisfecha por haber tenido excelentes calificaciones, haber sido campeona estatal de carreras atléticas o haber tenido un tipo de atleta bonito. Un sociólogo importante expuso la cruda realidad cuando dijo: todo lo que queda al final del partido es un conjunto de datos sin ninguna trascendencia. No obstante, supongo que es un reflejo de nuestra sociedad de consumo. La indebida importancia que se concede hoy a los deportes saca de su punto de vista todo lo demás. Tras vencer en los 200 metros lisos en las Olimpiadas de 1964, el velocista Henry Carr explicó: al regresar en auto a la Villa Olímpica, examiné por primera vez con cuidado la medalla de oro. Me dije: mira esto. Y me he estado afanando durante todos estos años para recibir esta simpleza. Estaba de mal humor cuando debería haberme sentido feliz. Fue una verdadera desilusión. El boxeador Marlon Starling se sintió de manera parecida tras ganar el campeonato del peso welter de la Asociación Mundial de Boxeo en 1987. El título, comentó, no es nada en comparación con oír a mi hijo decirme: te quiero, papá. De esto se puede aprender una lección fundamental. El trabajo productivo, la familia y en especial la adoración a Dios deberían tener prioridad. La Biblia está en lo cierto cuando nos invita a ejercitarnos para la piedad. 1 Timoteo 4:7. Pero no hagas caso de cuentos mundanos y tontos. Ejercítate en la piedad. Estas palabras indican cuál debe ser el lugar apropiado de los deportes en nuestra vida. Y el lugar es un lugar secundario. No obstante, como son tan fascinantes, hay que estar siempre al tanto, alertas, para no descuidar las cosas más importantes. De modo que seamos sensatos y hagamos caso si algún familiar se queja de que usted dedica demasiado tiempo a hablar, ver o practicar deportes. La esposa de cierto hombre que hizo algunos ajustes en la atención a que dedicaba a los deportes comentó agradecida: ahora pasa más tiempo con los niños y conmigo. A veces vemos en la familia un partido por la televisión, pero la mayoría de las tardes paseamos juntos y hablamos de lo que hemos hecho durante el día. Es algo muy agradable y contribuye a nuestra felicidad. En vista de los posibles problemas, ¿por qué no se encara honradamente a la pregunta: ¿pudiera ser que estuviera dedicando más tiempo y atención a los deportes de lo que debiera? Y eso no es todo. Para mantener los deportes en el lugar debido, también hay que tener en cuenta otros factores.
¿Cómo vemos el espíritu de competencia? Para que los deportes sean provechosos en lugar de perjudiciales, es importante llegar a tener una actitud sana para con la competencia. Los entrenadores, los profesores de gimnasia, los padres y los propios chicos están tan determinados a ganar que olvidan el verdadero propósito de los deportes para los jóvenes, se lamentó el médico de un equipo de béisbol profesional. Añadió que el propósito de los deportes debería ser promover la labor de equipo y la disciplina, poner el cuerpo en buena forma física y, lo más importante de todo, divertirse. Pero, lamentablemente, para muchos el énfasis que se da a ganar desaforada y afanosamente ha estropeado la diversión de jugar. Un psicólogo de deportes comentó: una vez entrevisté en sus lugares de concentración a los jóvenes que están en su primera temporada de 10 clubes de la Liga Profesional de Béisbol, y el 87% de ellos dijeron que desearían no haber jugado nunca en la Liga Infantil de Béisbol, porque aquello les había robado el gozo de lo que hubiera sido un juego divertido. Un problema que guarda relación con este es la elevada cantidad de lesiones que se producen como consecuencia de la competencia extrema. La Biblia da la siguiente pauta: no nos hagamos ególatras, promoviendo competencias unos con otros, envidiándonos unos a otros. Gálatas 5:26. Según algunas autoridades en griego, el vocablo que aquí se traduce, promoviendo competencias, significa llamar fuera, provocar, desafiar, retar al combate. De ahí que la Biblia de Jerusalén y otras versiones traduzcan el versículo como sigue: no busquemos la gloria vana provocándonos los unos a los otros. La nota al pie de la página ofrece la siguiente lectura alternativa: forzándonos unos a otros a una confrontación. Está claro, entonces, que no es sabio promover competencias, no contribuye a las buenas relaciones. Si usted se ve obligado a tener una confrontación y sale derrotado, y además el vencedor se jacta de haberle vencido, seguramente se sentirá humillado. Una actitud de intensa y retada competencia refleja falta de amor. Mateo 22:39. No obstante, si la competición se mantiene dentro de un nivel amigable y bondadoso, puede contribuir al interés y disfrute del partido. Se pueden encontrar maneras de participar en los deportes de una forma en la que se minimice la competencia. Soy un firme defensor de participar en los deportes solo por hacer deporte hasta los 13 o 14 años, dijo un entrenador de fútbol inglés. Recomendó no llevar registro de los resultados ni de la categoría de los equipos. Nada de peldaños ni de finales. En efecto, debería minimizarse al máximo o eliminarse por completo el énfasis que se da a la victoria cuando se consigue en un esfuerzo deportivo. Actitud hacia los deportistas. El mantener los deportes en el lugar apropiado también afectará nuestra actitud hacia los deportistas famosos. Es comprensible que quizás admiremos sus actitudes deportivas y sus sobresalientes dotes, pero ¿deberán ser idolatrados? Muchos jóvenes han fijado pósteres de deportistas en las paredes de sus habitaciones. ¿Acaso los logros de tales personas los hacen
merecedores de honra? Es posible que sea más bien al contrario. Un jugador Nobel de un equipo campeón de la Liga Nacional de Fútbol americano admiraba a muchos de sus compañeros de equipo. No obstante, dijo que la conducta y actitud de estos jugadores hizo desaparecer por completo todo lo que se sentía por ellos y el respeto que les había tenido. ¿Por qué? Decían, por ejemplo, ¿saben? La semana pasada lo pasé bien con 5 muchachas, sin incluir a mi esposa. Yo miraba al que decía eso y pensaba para mis adentros, ¿y este es el individuo al que yo idolatro? No está bien idolatrar en ningún ser humano, a menos a los que sobresalen en actividades que según la Biblia son de poco o limitado provecho. Se insta a los siervos de Dios a que huyan de la idolatría. 1 Corintios 10:14. ¿Cómo beneficiarnos de los deportes? Galeano, médico griego del siglo II, que fue médico personal del emperador romano Marco Aurelio, subrayó la importancia del ejercicio para la salud en general. Recomendó los juegos de pelota, pues en ellos se ejercita todo el cuerpo de una forma natural. Además, como los partidos de pelota suelen ser divertidos, es más probable que se practiquen estos deportes de los que se disfruta que otras formas de ejercicio. Muchos dicen que el ejercicio que hacen cuando practican un deporte les produce una sensación de bienestar. Tras un entrenamiento o un partido estimulante, se sienten rejuvenecidos y reconfortados. Pero eso no debería extrañar, pues, como dice la doctora Doherty, el ejercicio es el mejor tranquilizante de la naturaleza. Por lo general, hoy se reconoce que el ejercicio físico, como el que se hace al practicar los deportes, es un factor importante que contribuye a la buena salud. Los que están en buena forma física llevan a cabo sus tareas normales fácilmente sin cansarse y todavía les queda energía para otras actividades. Comenta la Enciclopedia Mundial y añade, también pueden resistir los efectos del paso de los años mejor que los que no están en forma. No obstante, prescindiendo de la buena forma física que se puede conseguir gracias a los deportes, los beneficios son limitados. No hay medio humano que pueda evitar la vejez y la muerte. Sin embargo, después de decir que el entrenamiento corporal es provechoso para poco, la Biblia añade, la devoción piadosa es provechosa para todas las cosas, puesto que encierra promesa de la vida de ahora y la de que ha de venir. 1 Timoteo 4:8. Solo Dios, nuestro Señor y Salvador, puede darnos vida. Por lo tanto, no hay nada más importante que la devoción piadosa, es decir, la reverencia, la adoración y el servicio a Dios. Por tanto, hacer la voluntad de Dios será lo prioritario para los que practican la devoción piadosa. Se gastarán en el servicio de Dios, utilizando su juventud como hizo Cristo Jesús, haciendo la voluntad de su Padre y hablando a otros del mensaje divino. En efecto, poniendo en primer lugar los intereses de Dios, las personas pueden conseguir su favor y alcanzar vida eterna en Cristo Jesús, quien nos ha enseñado la profesión de fe. Bendiciones para todos, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Mi eterno y soberano Dios, gracias te doy por haberme dado permiso de compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has enseñado algo más en este programa, en este hermoso tema. Gracias, mi eterno y soberano Dios.